Dios te bendiga, bienvenido a este discipulado general en esta sesión donde seguimos estudiando oraciones en el nombre de Jesús o las oraciones de autoridad, esas que habla la Biblia y las que generan muchas preguntas a las personas que tenemos una comunión con el Señor y somos parte de su iglesia. Pero muchas veces no sabemos cómo avanzar o continuar en nuestra vida de fe porque hay muchos textos acerca de la oración y queremos tener un fundamento firme. Por eso se ha creado el discipulado general para abarcar estos tópicos y edificar tu fe de una manera sólida, una manera bíblica y la manera más objetiva posible, donde honremos al Señor practicando el Evangelio, esta disciplina de la forma más sana y la forma más agradable delante de sus ojos que pueda ser posible. No somos dueños de la verdad, pero cada vez que estudiemos la palabra, busquemos más profundo para que esa verdad nos transforme y nos cambie la vida. Bienvenido, Dios te bendiga. Oro porque este tiempo sea de verdadera edificación, no sea entretenimiento, no sea una charla más, sino que tú puedas ser parte de un crecimiento y que esta enseñanza siga propulsando tu vida de fe en gran escala. Te bendigo, gracias por estar aquí. Para mí es una alegría leerte y que esto sea de bendición. Así que vamos a empezar. La semana pasada di el punto 1 de este tema, pero voy a empezar de nuevo repasando el punto 1 que es cortitito. Acuérdense que dimos una pequeña introducción de un misionero que se llama Dick Hills, que fue a la China y tuvo este encuentro con un soldado que le tocó la puerta, le dijo, mi esposa está endemoniada, ¿tu Cristo tiene poder? Y le dijo, bueno, sí. ¿Mi Cristo tiene poder? Claro que sí, Él es todopoderoso. Bueno, porque mi esposa está endemoniada y necesito que la sane. Entonces, ¿tu Cristo puede hacer eso? Entonces, él se ve confrontado porque tú lo predicas. Pero cuando viene el poder de Dios, a la necesidad del momento, entonces nosotros nos chocamos porque decimos, yo lo he leído en alguna parte, yo lo he estudiado en alguna parte, a mí me lo han dicho. Pero de ahí a que al momento donde hay que ponerse los pantalones, es donde todos echamos chispas. El que estudió teología puede saber mucho, pero la teología es importante para no tener ideas equivocadas acerca de Dios. Pero lo que tiene sabor en el Evangelio es tener los pantalones de hacer Evangelio, no solamente estudiar el Evangelio. Estudiar el Evangelio es importantísimo, pero ejercer el Evangelio es un acto transformador. Y si tu Evangelio no transforma, no vivifica, no honra a Dios, no está generando salvación, si tu evangelio no genera discípulos, si tu evangelio no reconcilia gente, si tu evangelio no echa fuera el reino de las tinieblas y trae el reino del cielo, si tu evangelio no está trastornando lo que te rodea de una forma positiva, no le aporta valor a este mundo de color gris, entonces solamente tienes idea de un evangelio, pero un evangelio que no está sucediendo a través de ti. Porque tú eres el canal, no solamente un espectador que ve cómo pasa en la Biblia, sino que ese río que tú ves en la palabra quiere ahora fluir a través de ti. Entonces, le pasó a este misionero, lo había estudiado teología y todo lo demás, pero cuando vino el problema y tocó su puerta, literalmente, tuvo que agarrar todos esos conocimientos y decir, oye, tienen que servir de algo, ¿verdad? Y ahí hubo una liberación, pero él tenía que entender que tenía la autoridad de echar fuera ese espíritu de esa mujer. No pedírselo a Dios, Señor, por favor, sácaselo. Entonces, hablamos de esta introducción para las oraciones en el nombre de Jesús. Y hablamos del primer punto que es muy importante, que es el fundamento, el pilar de todo esto, es que Dios no es hombre. Cuando le oramos a Dios, no le estamos orando a un hombre, no le estamos orando a una figura que está hecha a nuestra imagen y semejanza, sino que estamos orándole a un Dios que es por encima y más allá de nuestra limitación humana. Yo como hombre tengo una limitación. Puedo estar en un lugar, en un momento, puedo alzar un peso y quizás me pueda cansar, me puedo enfermar, me puede dar coronavirus, me puedo ahogar en un río, me pueden pasar tantas cosas, soy frágil, pero mi Dios no es frágil, mi Dios no es pequeño, mi Dios no es limitado, porque Dios no es hombre. Él es mi creador y Él es el gobernador de todo lo que hace. Él es el gobernador de todo lo que existe, de todo lo creado. Él es y siempre va a ser. Él es eterno. Dios no es hombre. Es lo que dice Números 23,
19. Yo no lo puedo minimizar, no lo puedo limitar, no lo puedo encajonar a mi comprensión. Entonces, ¿cuál es el problema de muchas iglesias? Que encajonan a Dios al límite de lo que pueden comprender, al límite de lo que pueden entender y tener tranquilidad. Pues porque dicen, Dios trabaja hasta donde yo lo entienda. Y si no lo entiendo, pues entonces es fanatismo o emocionalismo. Y es verdad, hay gente que es súper emocionalista, que es terrible, que no conoce a Dios, sino solamente por sus emociones. Y si no hay emociones, pues Dios no está ahí. Esa es otra manera de limitar a Dios, a tus emociones. Dios está donde yo siento que Dios está. Y eso es un error fatal, porque Dios no está donde tú lo sientes. Puedes sentirlo o no puedes sentirlo. Dios es Dios y no lo puedes limitar ni siquiera a tus emociones. Así que como somos hombres, queremos hacer a Dios hombre. Si lo siento, si lo entiendo, si lo comprendo, si me cae bien, si me agrada, entonces es Dios. Pues no, su figura va muchísimo más allá de la figura donde yo lo puedo dibujar. Dios no es dibujable. Dios es espíritu y Él es eterno. Dios no es hombre, Él es sobrenatural, que quiere decir que está por encima de mi plano natural y más allá. Nuevamente, lo sobrenatural es que Dios está por encima y más allá. Amén. Así que espero esté notando, ese fue el punto que hablamos la semana pasada y vamos a entender entonces que cuando tenemos un Dios glorioso y poderoso, entendemos quién nos está enviando. ¿Por qué este punto es importante? Porque si no entendemos la gloria, la autoridad, el poder de quién nos está enviando, entonces yo no entiendo el poder de la representatividad de lo que Dios está poniendo en mí. Yo represento el reino de Dios. Y si mi perspectiva de Dios es pequeña, si mi concepto de Dios, mi idea de Dios es limitado, estrecho, pequeño, minúsculo, entonces yo no voy a entender la representatividad que hay en mí. Y por lo tanto la iglesia va a ser flaca, débil, atemorizada, que se la lleva cualquier caballo que pase por ahí, cualquier toro se lo lleva por los cachos. Pues no es así. Si yo entiendo quién me envía, que es mayor que el que está en el mundo, entiendo la autoridad y la investidura de unción, de gracia, de fe, de autoridad, de la armadura espiritual que Dios ha puesto en mí, porque yo no represento a un dueño menor de un terreno, sino que represento al dueño soberano de toda la creación. Entonces, si no entiendo que Dios no es limitado como un hombre, sino que Dios es mucho más allá, entonces yo nunca voy a entender la representatividad que Él ha puesto en mí para mostrar su gobierno en la tierra. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio esa representatividad para representarle aquí en la tierra y gobernar en la tierra. Ellos le ponían los nombres a los animales, ellos trabajaban haciendo la representación de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Enseñoreándose, fructificando la tierra, multiplicándose en la tierra, hasta que cayeron, pero Dios siempre le ha dado autoridad al hombre. Entonces la iglesia no puede perder esa autoridad, que la tenemos de nuevo por causa de Cristo. El hombre la había perdido por causa de la caída, pero ahora con Cristo retomamos esta autoridad. Diga conmigo, como iglesia, yo tengo autoridad y tengo algo que representar. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos al segundo punto, que dice así. 2. Dios, de su poder, ya dijimos, 1, Dios no es hombre. Ok, 2. Del poder y la autoridad que Dios tiene, Dios le ha dado a su iglesia. Es decir, Dios le ha dado poder y autoridad a su iglesia como su representante. Entonces, somos los representantes de Dios. Y ese Dios soberano, que no es hombre, que no tiene límites, que es glorioso, de su porción de autoridad, le da autoridad a la iglesia y le da representatividad a la iglesia. Así que una iglesia que no genera un testimonio avasallante, sobrenatural, ¿a qué Dios representa? Representas a un Dios hombre, a un ídolo. A las iglesias donde la gente va y no sucede nada, porque ¿acaso no levantamos un ídolo de Jesús? Una imagen a nuestra semejanza de Jesús, pero no un Dios que sí puede responder, que sí escucha la oración, que sí tiene poder para echar fuera cualquier maldad.
Entonces muchas iglesias podríamos decir que tienen un ídolo de Dios cristiano y es un cristianismo pagano, porque tenemos un Dios que creemos que tiene manos y no puede actuar, que tiene boca y no puede hablar, un Dios que tiene oídos y no nos puede oír, que tiene pies y no se puede acercar. ¿Cuál es el evangelio que tú predicas? ¿Y cuál es el evangelio que tú manifiestas? Entonces, de la autoridad y poder que Dios tiene, se lo ha dado a su iglesia para que esa iglesia refleje a ese Dios. ¿Qué clase de Dios estamos reflejando como iglesia? ¿Qué clase de Dios estamos dando testimonio público, notorio en nuestra sociedad? Pues resulta que quizás no sea una imagen tan clara de Dios aquí en la tierra. Entonces, hay muchos textos que vamos a leer. Por favor, síganme y anote. ¿Cómo sabemos que Dios le da autoridad a la iglesia? Pues fíjese, primer texto, Efesios 1 del 20 al 22, dice, lo cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién se lo dio? A la iglesia. Seguimos con otro texto. Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces no está hablando de los apóstoles, no está hablando de los 70, no está hablando de los sacerdotes judíos, no está hablando de los fariseos ni los saduceos, no está hablando, no. Él pone la cláusula. ¿A quién van a seguir estas señales? A los que creen. Y eso es universal. Entonces, universalmente, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, que es el tema que estamos hablando, echaremos fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si vean cosas mortíferas no les hará daño, porque no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que, ¿cuál es la evidencia de que creemos? Que hay un testimonio de Dios notable. Seguimos, Efesios 2 del 5 al 7, dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, yo tengo un asiento en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo no estoy sentado en el piso, no estoy en una hamaca, no estoy en una silla en la entrada, en una silla de espera, en una sala de espera. No, yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Amén. Seguimos. Apocalipsis 1, 5, 6, un texto conocido, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí habla de que somos reyes y sacerdotes. Entonces, Cristo nos ha constituido en nosotros reyes y sacerdotes dentro de su linaje. Nuevamente, podemos ver en la palabra este texto. Lucas 10:1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Amén. Unos textos más, Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Eso se lo dijo al profeta Jeremías. Pero podemos tomarlo para nosotros como creyentes. No es, si fuera solamente un texto donde solamente Dios le habló a Jeremías, ok, bien. Pero como está respaldado con tantos otros textos y abundancia de textos, entonces podemos confiar que Dios le ha dado autoridad a su iglesia. Vamos unos dos más. Lucas 4, 17 al 19 dice, muy conocido, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué te ha ungido? Para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner libertad en los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es poder, eso es autoridad. Echar fuera demonios,
dar vista a los ciegos, poner en libertad a los que están oprimidos, libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón, dar buenas nuevas. Y el último, Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Como usted habrá visto, el Señor en la parábola del hijo pródigo, entre todas las simbologías que cita allí, una de las simbologías es el anillo. Y el anillo es el poder de la representatividad. Quiere decir que cuando tú tienes el anillo de la familia, tú representas al Padre. Y tu voz es prácticamente igual que la voz del Padre. ¿Por qué? Porque con ese anillo tú puedes cerrar contratos, puedes firmar en nombre de tu familia, porque ese anillo representa tu genealogía, tu familia, tu raza. Representa tu casa, tu apellido, tu padre. Tiene un símbolo. Entonces, él puede sellar y puede decir: yo estuve aquí, esta familia estuvo aquí, es como si mi padre hubiese estado aquí. Entonces, cuando me honran a mí, honran a mi padre. Cuando honran a un hijo de Dios, honran al Padre Celestial, porque hay una representatividad. Pero este anillo es un elemento clave, porque una vez más vemos que aunque nosotros nos hemos perdido, aunque hemos fallado, cuando volvemos a la casa de Dios, Él restituye la autoridad. Yo te llamo de parte de Dios, que si tú perdiste tu autoridad, que si tú perdiste tu comunión con Dios, si tú te perdiste en los afanes del mundo, en las aflicciones, las pandemias, los desastres naturales del mundo, como le pasó al hijo pródigo, hoy tú vuelvas en el nombre de Jesús y el Padre te esperará para restaurar y reinvestirte en autoridad, en honra, en reconocimiento como miembro de la casa. Porque si eres miembro de la casa, tendrás anillo, que quiere decir que tienes autoridad. Ahora yo le pregunto a usted, ¿tiene alguna duda de que la iglesia tiene autoridad? ¿Tiene la iglesia autoridad? Y fíjese que hay algo muy importante de esto. Y es que nos damos cuenta entonces que cuando se envía a alguien a predicar el evangelio, ese envío tiene autoridad y tiene poder conectado. Lo vimos en el caso de los 70. Lo vimos en el caso en Marcos, cuando dice: estas señales seguirán a los que creen. Cuando Dios te está enviando, siempre te envía con autoridad. En Lucas también lo vemos cuando está citando a Isaías. Cuando Dios te envía y te inicia un ministerio, te envía con autoridad para ejercer autoridad, para sacar un reino y para instalar a otro. Y eso no se puede hacer solamente pidiéndole cosas a Dios. Hay que ejercer una autoridad. Amén. ¿Vamos bien? ¿Pueden escribir en el chat? Si vamos bien, voy a tomar aquí para hidratarme un poco. ¿Cómo vamos? Los leo en el chat. Antes de seguir con el punto 3. ¿Están anotando? ¿Todo bien? Gracias, Romnelí, por escribir. Gracias, Gaby. Gracias, David. ¿Quién más? ¿Quién más anda por ahí? Gracias, Rafalí. Saludos a Angélica, saludos a Anaís. Anaís. María, a Gaby Garcés. Alberto, un abrazo, Alberto. A Yulaixi. Gracias. Pastora Mayra, un abrazo. Bien. Muy bien. Pero estoy anotando de verdad. Ahora, seguimos. Vamos al punto 3. Ahora, mire, este punto ya es muy interesante. Ahora, como iglesia, nosotros no somos la ley, pero sí la ejercemos. Léalo de nuevo. Como iglesia no somos la ley, pero sí la ejercemos. Por ejemplo, si usted es un policía, ¿verdad? Siempre tiene que recordar que usted no es la Constitución. Usted representa la Constitución. Entonces, el punto 3 nos recuerda que toda autoridad puede estar corrompida. Y usted puede usar su autoridad mal. ¿Entiende? Dios da dones, Dios da autoridad, Dios da reconocimiento. Y usted lo puede usar para herir a la iglesia o para edificar la iglesia. ¿De acuerdo? Tener una espada puede ser usada para el bien o para el mal. Entonces, la palabra de Dios, la autoridad que Dios te ha dado, tu oración puede ser usada para bien y puede ser usada para mal. Para edificar o para romper.
para herir o para sanar los corazones. Entonces, aunque la Constitución jamás va a mostrarte que tengas que herir al cuerpo de Cristo, tú como, digamos, un policía, una persona con investidura, con una chapa, con una delegación, una representatividad, ¿verdad? Tú sí puedes terminar haciendo algo corrupto. Y no quiere decir que no tengas autoridad. Claro que sí tienes autoridad. La puedes seguir ejerciendo y la puedes seguir ejerciendo mal. Tú puedes seguir orando incorrectamente en tu casa. Tú puedes seguir maldiciendo a tus hijos. Y tienes la autoridad para maldecir a tus hijos. Claro que sí. Porque eres un padre. Y con tu trato, con tu forma de hablar, con tu abandono, estás maldiciendo a tu familia. Y si un amigo abandona a tu hijo, puede pasar. Ok. Pero si un padre abandona a su hijo, el efecto y el peso que tiene es enorme. Porque esa influencia no la puedes quitar nunca. Porque tienes autoridad sobre tu hijo. Entonces, hay que recordar que como iglesia no somos la ley. Nosotros representamos esa ley, que es la palabra. Y de esa palabra Dios nos ha dado autoridad. Pero yo no soy esa palabra. Ahora, Dios la puede revocar de mí. Dios me puede destituir, claro que sí. Los dones y el ministerio son irrevocables. Pero la autoridad, Dios te puede sacar del juego en algún momento. Pero, es verdad, podemos tener autoridad y usarla mal. Y eso es muy importante recordarlo, que hay gente que usa mal su autoridad, su oración, sus palabras, no para edificar, sino para hacer hechos corruptos. Usan su autoridad para su gloria, sus dones para su gloria, o incluso para hacer cosas que no tienen que hacer, turbias, en nombre de Dios. Y resulta que están usando su autoridad, claro que la tienen, pero están corruptos y podridos. Entonces siempre hay que recordar, cuando ves a una persona que no está bien, realmente es una persona que, aunque fue investida con autoridad, esa persona no es necesariamente Dios, no es la palabra, lo representa. Pero siempre Dios deja la libertad de que nosotros decidamos qué vamos a hacer con esa chapa que nos ha dado. Hay policías corruptos y policías legítimos. En tu caso, en tu ejercicio de la autoridad, ¿eres un policía honrado delante de Dios o has cometido corrupción espiritual delante de Dios? Bien, gracias. Vamos al punto 4. Hay un tipo de oración que sirve de instrumento para ejercer esta autoridad, que es la oración en el nombre de Jesús. Entonces, en el primer punto dijimos, Dios no es hombre. En segundo, dijimos que Dios le ha dado autoridad a la iglesia. 3, esa autoridad que Dios le ha dado a la iglesia no hace que la iglesia sea la ley, porque la palabra es esa ley, es la Constitución. Pero nos ha dado la autoridad de representar y de poner en práctica esa ley como un policía. Ahora, en el punto 4, ahora tenemos el mecanismo, el medio para ejercer esa autoridad. Dios no es hombre, su autoridad es ilimitada, su poder es inigualable. Dios le ha dado autoridad a su iglesia. El punto 4 es, para ejercer esa autoridad tenemos un mecanismo, es las oraciones en el nombre de Jesús. Ahora vamos a estudiar un poquito de eso. No es lo mismo orar al Padre en el nombre de Jesús que utilizar el nombre de Jesús para ejercer autoridad. Y este es el punto clave de todo esto de lo que estamos hablando. ¿Qué es orar en el nombre de Jesús? No es lo mismo orar al Padre en una petición en el nombre de Jesús, porque aun cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús, porque es nuestra tarjeta de acceso. Pero cuando oramos ejerciendo autoridad ya es otro tópico, porque estamos orando en el nombre de Jesús, representándolo a Él. Entonces, 3 cosas. Creo que hay un texto aquí. No. Juan 14, del 13 al 14. Juan 14, del 13 al 14. Y dice, aquí habla sobre las oraciones en el nombre de Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Las oraciones en el nombre de Jesús. Entonces, cuando oramos en el nombre de Jesús, acudimos a Dios sobre la base de lo que Jesús hizo a nuestro favor. La segunda verdad de este tipo de oración implícita, que cuando oramos en el nombre de Jesús, es que lo hacemos sobre la base de lo que Él es, no de lo que somos nosotros. Es decir, cuando yo oro en el nombre de Jesús, no estoy orando por mi mérito, sino que oro en el nombre del mérito de Jesús.
de la autoridad de Jesús. No es que yo sea un superhumano y sea perfecto, sino que oro en el nombre de Jesús y su autoridad para echar fuera demonios, porque no es que yo sea la bola de sol pura, llena de calor y fuego. No, no necesariamente, porque todos fallamos siempre. Pero por eso yo oro en el nombre de Jesús, de lo que Él hizo a mi favor y de su autoridad y no de lo que yo necesariamente soy. El tercer aspecto implícito al orar en el nombre de Jesús es que reconocemos la relación que tenemos con Dios a través de Él. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué es orar en el nombre de Jesús? Esas tres cosas. Cuando yo oro en el nombre de Jesús, yo etiqueto mi oración y la adjudico a la autoridad de Cristo. Seguimos. Punto número 5. Estamos en guerra. Es otra realidad que debes saber. Entonces, no es solamente que tenemos que orar al Padre pidiéndole, sino que este tipo de oración es necesario. ¿Por qué? Porque estamos en guerra espiritual y hay varios textos que es importante que sepa. Segundo de Timoteo 2:2, que dice, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Es la primera imagen que vemos. Somos soldados. ¿En qué? En una guerra. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Se acuerda cuando hablamos del policía corrupto? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A esa autoridad que me representa, yo necesito agradarle. Yo necesito honrar esa investidura que Dios me ha puesto. Entonces no me puedo enredar en los negocios de la vida porque soy un soldado en esta guerra. Amén. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de cosas visibles. Entonces vemos que hay un mundo espiritual y todo lo que sucede físicamente primero vino de lo espiritual. Lo que se ve viene de lo que no se ve. Amén. Y otro texto que quiero acotar es Mateo 11:12 que dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Entonces, es un reino que tiene enemigos, está en guerra. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él, dice la traducción lenguaje actual. O solo lo arrebatan los valientes, como dice el texto más común. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de este reino. Entonces, en tu oración, tú no vas a orar valientemente y decidido delante del Padre, sino que vas a orar para ejercer autoridad en el mundo espiritual. Entonces, para predicar el reino tenemos que entender que hay un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual tenemos que traer orden en el nombre de Jesús. Cuando Jesús llegaba a un lugar, Él establecía orden por su autoridad. Habían demonios, echaba fuera a los demonios. Y había orden y liberación. ¿Está conmigo? Cuando había enfermedad, Él echaba fuera la enfermedad y había liberación y la gente podía recibir. Entonces, cuando hay un lugar donde hay ataduras, donde hay pesadez, donde hay maldición, tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús de lo primero que hacer, sacar la porquería que hay en el nombre de Jesús y entonces tú puedes predicar la palabra, porque nadie puede sembrar si aún hay piedras en el camino. Nadie puede sembrar si aún hay escombros en el terreno. Así que lo primero que hay que hacer es traer la limpieza. Entonces, recuerda el texto que leímos en Hebreos 11:3, que todo lo que se ve nace de lo que no se ve. Entonces, antes de orar, de ir a un familiar a predicarle la palabra, debes orar por ese familiar. Antes de tener un proyecto donde vas a poner el primer clavo, la primera cabilla, vas a establecer el fundamento, primero debes orar, porque todo lo que se ve nace de lo que no se ve. La oración, el clamor espiritual debe ser primero en todo evangelismo. Vas a conquistar una zona, vas a orar por una familia, vas a iniciar un grupo nuevo, primero conquístalo en oración. No seas tonto, no seas tonta, no seas vago de pensamiento, pensando que solamente te vas a enfrentar a las maldiciones, a los demonios que hay en una casa, diciéndole, oye, ¿quieres que yo te disipule? Si antes tú no has guerreado por esa persona, si no has intercedido por ella, no has clamado por su alma, no puedes acercarte a una persona a intentar establecer el reino de Dios cuando no has luchado por él, no has establecido una posición espiritual, no has clamado porque Dios libre su alma y también porque echando fuera todo espíritu que esté controlando esa casa, esa familia. Entonces tú dices, no, es que la gente no quiere unirse a los grupos.
No, es que la gente no quiere ir al discipulado con el pastor Samuel. No es que la gente no se quiere congregar. No, es que no quieren hacer alta familiar. No quieren cambiar. Vienen a la casa de luz, pero no quieren ser discípulos. No quieren comprometerse con nada. ¿Y acaso tú te has sentado de rodillas? ¿Has ayunado? ¿Has buscado de Dios para guerrear por esa vida? Para declarar salvación, para proclamar que están libres de toda atadura, que sus mentes son transformadas por el poder de la palabra, que el Espíritu Santo, clamando porque el Espíritu Santo obra en sus corazones, allanando el camino. ¿Lo has hecho? Porque todo lo que quieres que se vea, primero tienes que orar en lo que no se ve y doblar rodillas en tu cuarto, clamándole a Dios y orando en autoridad, esperando en fe que Dios manifieste su poder. ¿Está conmigo? Estamos en guerra y la iglesia no puede ser un pajarito, un pollito. Y esto se parece al punto 6. Debemos hacer una transición de madurez. Esto es un punto fantástico porque si nos encontramos con el enemigo, nosotros somos muy parecidos a este pastor que era Dick Hills, que la primera vez que vio el demonio dijo, ay Dios mío, no sé qué hacer, ¿verdad? ¿Te ha pasado a ti? Y corremos al padre y le decimos, papá, saca a este demonio de aquí. Y esto está bien. Si a un niño de 4 años lo molestan y le corre a su papá, y su papá dice, se para, y ¿quién es el que te está molestando? Claro que sí, muy bien. Pero si ya tienes 20 años, 40 años y sigues llamando a tu papá para que te defienda, es ilógico. Y tenemos 20 años espiritual y le acercamos a Dios y decimos, papá, él me pegó. Y el papá se levanta cuando eres niño a reparar las cosas. Eso está bien. Pero una paternidad exitosa hace que el hijo entienda que también tiene pantalones. Y no es que quiera decir que son nuestros pantalones. Ya hablamos de la representatividad, la autoridad de Cristo, la autoridad de su palabra, de lo que ha hecho por nosotros, lo representamos a Él, el anillo del nombre de la familia. No se trata de mí, claro que no se trata de mí. Pero yo debo ejercer esa autoridad que Dios me ha dado. Entonces, sucede lo mismo con nosotros. Dios nos ha creado con una autoridad, nos ha dado una fuerza, pero tenemos que ponerla en práctica. Tenemos que utilizarlo de manera responsable. Necesitamos ejercer la autoridad, necesitamos ponerlo en práctica. Así que debemos empezar a aprender haciéndolo. Diga conmigo, necesito aprender haciéndolo. Entonces ya Dios no va a hacer cosas que eran de niño para ti, sino que te toca hacerlo por ti. Entonces no es, ay pastor, venga a orar por mi mamá que está endemoniada. Oh, entienda que Dios le ha dado autoridad a usted, levántese y ore por su mamá, que está aturdida, que no puede dormir, que dice que tiene pesadilla. Ora, impón manos sobre tu mamá, ora por ella, impón manos sobre tu hermano que está enfermo, ora por ella. Cree que en Dios hay autoridad y Él te ha dado autoridad. Pero no te quedes con los brazos cruzados viendo cómo se incendia tu casa. Dios te ha dado autoridad, mujer, hombre de Dios, joven. Levántate y ora por tu familia, ora porque suceda algo diferente. Dios te ha dado autoridad. Entonces no somos una iglesia débil, no somos una iglesia expuesta a todo lo que pueda pasar. No, sino que somos una iglesia que tiene autoridad en el nombre de Jesús. Entonces no le pedimos a Dios que eche fuera un demonio. Señor, saca este demonio. Cuando Dios te ha dado autoridad a ti, cuando Dios te ha dado fuerza a ti, cuando Dios te ha dado representatividad a ti. ¿Cuánto lo crea? Diga conmigo, Dios me ha dado autoridad. Y lo leímos en unos 16 pasajes bíblicos que estudiamos. Dios me ha dado autoridad para orar con propiedad en el nombre de Jesucristo, en el poder de su autoridad. Y yo no tendré miedo, dígalo conmigo, no tendré temor. Yo estableceré el orden del Señor con autoridad, con propiedad, con firmeza, con seguridad, en el nombre de Jesús. Así que no se deje callar y comience a orar en el nombre de Jesús. Debe reconocer en su cultura que Dios te ha hecho más que un niño espiritual, te ha dado mucho más. Dios te bendiga, seguiremos la semana que viene, te envío un fuerte abrazo y ejerce esta autoridad en esta semana, evidentemente fundamentado en la palabra, que es nuestra mayor ley, nuestra mayor estándar de oración. Un fuerte abrazo, sigamos siendo iglesia.